Entonces yo creo que el primer punto que a mí me gustaría que nos dieran sus opiniones, cómo iniciar, cómo tener esta conversación. Y en segundo término, que nos platiquen sus experiencias en el uso de estos aditivos, de este probiótico, para no depender de los antibióticos, sabiendo que tenemos una dependencia de ellos, sabiendo que tenemos una necesidad económica. No es tan fácil hacer la transición. Nos puede costar, bueno, les puede costar la chamba a nuestros gerentes de producción. ¿Cómo iniciarían primero con la conversación? Y segundo, técnicamente, ¿qué se tiene que hacer? Y creo que en el panel hay gente que ya vivió esa experiencia y a mí me gustaría escuchar qué se puede hacer. No sé si tengamos más micrófonos que nos puedan apoyar. Ah, ya están aquí. Pues adelante, por favor. Bueno, me toca a mí abrir este panel. Pues muchas gracias a todos ustedes, especialmente a Excel por invitarme a participar en este evento. El doctor Memo prácticamente lo dijo todo en su presentación. Nosotros simplemente hemos implementado todas las ventajas competitivas que nos ofrece un producto y es lo que hemos empezado a hacer. Normalmente todas las conversaciones y en muchos de los trabajos que hacemos le decimos a los nutriólogos que hay que atreverse. El que no se atreve y no arriesga normalmente no avanza de manera importante en el desarrollo de las investigaciones o de las implementaciones de lo que nosotros queremos lograr. Ustedes vieron cómo hay un producto que reduce de manera importante la viscosidad intestinal, un tema que nos ocasiona a nosotros muchísimos problemas en campo, que hace que se presente muchos problemas que normalmente ustedes están evidenciando como el pasaje rápido. De un momento a otro aparece y desaparece y en ese momento hacemos ingentes cantidades de cambios buscando qué hacer y seguramente obedece a temas de viscosidad intestinal, translocación del almidón del maíz, maíces con baja solubilidad de proteína que generan viscosidad y otro tipo de materias primas que vemos que cómo se corrige con la adición de un probiótico que es capaz de producir una alta cantidad de silvinas. Cuando empezaron estos trabajos en la Universidad de Arkansas, tal vez fuimos algunos voluntarios, el doctor Ramírez y yo, en combinación con el doctor Memo, que nos atrevimos a empezar a replicar lo que se encontraba en la investigación en el campo de manera industrial. Y fue cuando empezamos a probar el producto en ponedoras, en pollos, en cerdos, en mascotas, en acuacultura. Últimamente estamos encontrando unos desarrollos demasiado importantes. Es de aclarar que si bien tiene todas estas ventajas, no podemos pretender que un probiótico solo pueda cubrir completamente todos los retos que nosotros tenemos ahorita. Porque en algunas ocasiones los retos pueden ser tan importantes y grandes que tenemos que combinar el uso de probiótico con una cantidad de herramientas como las que vimos aquí esta mañana o escuchamos esta mañana a muchos de los presentadores. Ácidos grasos de cadena media y corta, ácidos orgánicos, otro tipo de productos asociados, hasta poder entender y poder llegar a la solución de reemplazar completamente los promotores de crecimiento antibióticos sin riesgo. Hoy podemos decir que hay estrategias interesantes que nos permiten tener planteles de ponedoras de 6, 7 millones de ponedoras sin promotor de crecimiento hace más de 7, 8 años, planteles porcícolas en donde el reto asociado a Clostridium es muy grande sin promotores de crecimiento utilizando Noru en combinación con otro tipo de aditivos, no podemos decir que sea solamente Noru, alcanzando ganancias de 1050, 1100 gramos desde los 30 hasta los 120 kilos. Importantísimo alcanzar mejoramiento en la supervivencia y en la de los camarones y de los peces por la gran habilidad que tienen estos bacilos de capturar nitrógeno y de capturar amoníaco. Uno de los problemas importantes hoy en la acuacultura, especialmente en camarón,
es la disminución en la cantidad de oxígeno disuelto por la cantidad de materia orgánica y del producto que se descompone en el agua. Y estos bacilos presentes en el alimento ayudan a fijar fuertemente esa cantidad de nitrógeno, mejorando la supervivencia y la ganancia y la biomasa de los camarones. Entonces, tenemos una experiencia que todavía falta mucho por recorrer, pero que lo que simplemente hemos hecho es implementar de manera muy rápida lo que vimos que se presentó de la Universidad de Arkansas, gracias a los trabajos de Juan David, del doctor Billy Hardy, del doctor Telles y de todas las personas que de una u otra manera hicieron sus doctorados allá. Nosotros lo único que hicimos fue adaptar todo esto a las diferentes especies. En mascotas hay unas aplicaciones tremendamente interesantes asociadas a salud intestinal y a condición específica de la calidad de las heces y el mejoramiento de la calidad de vida de los animales. Y últimamente lo estamos orientando muy fuertemente a dosis un poco diferentes, buscando tener un mayor control asociado a la inflamación. La inflamación es un tema de día a día en la industria avícola, en la industria porcícola, en la industria piscícola. Entonces, digamos que los invitamos a que se atrevan a hacer los cambios. Sabemos y entendemos que los antibióticos tienen un costo reducido frente a muchas de estas alternativas, pero también entendemos que tenemos una responsabilidad social frente a la comunidad en donde necesitamos de una u otra manera la sostenibilidad, que es el tema de moda hoy, la sostenibilidad, la resiliencia, y los invitamos precisamente a eso, a que nos atrevamos a hacer los cambios de manera rápida y aprovechar la información que hoy existe. Ustedes escucharon más de 19 trabajos científicos. Creemos que es uno de los productos con mayor cantidad de publicaciones científicas todo, en todos sus aspectos, hasta llegar al tema de poder tener el genoma completo. Para nosotros fue muy satisfactorio, es digamos, un motivo de orgullo saber que tenemos un producto que ya tiene un genoma completo y que hemos avanzado de manera importante. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta específica para usted. En el caso de ponedoras, ¿qué pruebas ponedoras que se van a someter a no utilizar aditivos ni anticoccidianos? ¿Qué pruebas de campo se tienen que hacer? ¿Cómo se mide este efecto? ¿Cómo se mide el éxito que se está teniendo, ¿no?, con estas trabajos? Bueno, a ver, en ponedoras hemos hecho muchos trabajos en diferentes fases. Empecemos con la fase de levante o desde que las politas llegan hasta cuando cumplen 16 semanas. Hasta la quinta o sexta semana tenemos un reto muy fuerte asociado a prácticas de manejo y específicamente al control de la coccidosis. En jaula normalmente no utilizamos vacuna, pero en piso, especialmente en una integración creemos que es la integración más grande productora de huevos libres de jaula en piso, diría yo que como única compañía en el mundo, el reto fue muy fuerte para poder controlar el tema de coccidiosis a pesar de la vacuna por el tema de la reacción postvacunal. Entonces, el producto entró en principio buscando mejorar la condición y la salud intestinal de los animales y específicamente para reducir la permeabilidad intestinal asociada a viscosidad que generaba que la coccidia pudiera hacer efectos más fuertes. Nos tomamos un tiempo evaluando, utilizamos muchas técnicas como las que se utilizaron en Arkansas, de poder medir la concentración de FITC en sangre para determinar si sí nos estaba funcionando o no nos estaba funcionando el prebiótico. Y al mismo tiempo, en combinación con muchos prebióticos, hicimos pruebas. ¿Cuál era el mejor prebiótico que acompañaba a Norma? Tal vez hay un trabajo que presentamos que también puede estar a disposición de ustedes, en donde determinamos cuál era el mejor prebiótico asociado para que el producto se replicara. Hay un aspecto muy sencillo que es de mucho cuidado cuando se quieren implementar programas como estos en ponedoras o en pollo de gorro. Y es que los productores se deben asegurar y deben tener la certeza de que están colocando el título que se requiere para que el producto funcione. El doctor Memo mostró el título de un trabajo
que desafortunadamente, como decía él, el tiempo no es suficiente, en donde muestra cómo el mantener una dosis permanente de 10 a la 5 en el intestino es la garantía de que el probiótico funcione. Tenemos muchas experiencias fallidas porque si bien el producto garantiza un título de 10 a la 9 o 10 a la 10, hoy podemos decir que de 10 a la 11 o más, que ha sido un gran éxito lograrlo allí. Cuando se mezcla en el alimento tenemos inconvenientes. No se mezcló bien, los coeficientes de variación no son los que son. Y cuando vamos a las granjas y monitoreamos alimento, encontramos producto que tiene 10 a la 2, 10 a la 3, y así definitivamente no va a funcionar. Entonces es un aspecto crítico el que debemos tener nosotros desde el punto de vista de servicio para monitorear permanentemente no solamente el título del producto terminado o el producto que se está comprando, que llega normalmente con un análisis de garantía asociado a eso y un certificado de calidad, sino de garantizar de manera permanente que sí estaremos llegando con un título de 10 a la 5 en el alimento terminado. Si esto no se cumple, difícilmente podemos tener éxito con los programas asociados a los promotores o al reemplazo de promotores de crecimiento utilizando probióticos. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta que posiblemente la doctora Monroy, con su experiencia, nos pueda responder. Creo que tiene experiencia con el uso de Norum. Cuando usted ha aplicado el producto desde los primeros días de vida, ¿cómo se observa el efecto de este producto y qué parámetros de producción ha visto que mejoran o qué se tiene que medir? ¿Cómo se ve reflejado el uso de este probiótico en los sistemas de producción? Bueno, ustedes saben que cuando uno entra a la granja, el pollo le habla a uno, ¿no es cierto? Si uno ha estado en plumas desde muchos años, el pollo le habla a uno. Cuando uno utiliza Norum en el alimento o en el agua, no importa la forma de aplicación, ¿qué vemos? ¿Qué se ve en la granja? Pues lo primero que se ve es que el pollo la primera semana es muy activo. Se ve un pollo limpio. No se ve, las heces son muy consistentes, no son blandas. En Estados Unidos es muy importante lo de la cama. Yo sé que acá limpian, sacan cada lote de la cama, pero cuando hay pasaje rápido, pues claro, hay humedad en la cama. Entonces se queman las patas. Eso no pasa. Entonces el pollo lo ve uno contento, brillante y activo. Es lo primero que uno ve. Y la otra cosa ya, primera, segunda semana, que todos queremos ver, es uniformidad. Al punto que empezó a ser tan consistente que sacamos una campaña de mercadeo que se llama Buen Inicio, Buen Final. Porque cuando hay uniformidad en el pollo, empieza bien, generalmente termina bien. Lo que, como dice el dicho, ¿no? Lo que empieza mal termina mal. La otra cosa que vemos es consume más agua. Los consumos de agua versus los trabajos que hemos hecho comparado con los manejos que se hacen y comparamos con los aplicadores, el pollo toma más agua. Claro, al final el ojo va ganando más peso y al final en el matadero se ve el mayor rendimiento y hay más carne ganar. Algo que me llama mucho la atención también es, y lo hemos medido y lo hemos visto, es el hierro también ayuda a la inmunidad, a la respuesta de inmunidad en el pollo. Cuando se aplican las vacunas, podemos medir, sobre todo las vacunas respiratorias, están las reacciones en cadena, y uno las ve, son más cortas. Y el pollo internamente está más limpio. Entonces, lo que es la reacción a la vacuna ayuda también a que el pollo esté más limpio. No, pero sí me estaba oyendo lo que estaba diciendo. Entonces, para resumir, el pollo se ve uniforme, se ve alerta, se ve limpio y las reacciones a las vacunas son menores. Si generalmente vacunas respiratorias tenemos reacciones en cadena 3, 4 días, se reduce. Lo hemos medido y se ve. Y por último, la mortalidad.
La mortalidad comparada con lotes anteriores también disminuye. Entonces todo va poco a poco, que es lo que queremos, pues alimentar el que haya más valor y mejor rendimiento en el pollo al final. Muchas gracias. Hay una pregunta y yo creo que es un problema importante en el país, es en nuestras aves ponedoras. Yo creo que después de las 45 semanas de vida empieza a haber problemas de huevo sucio. Y es una pregunta para el doctor Ortiz. ¿Usted cree que esto se pueda, esta calidad del cascarón, esta calidad ósea, se pueda mejorar con un producto como Norum? ¿Es algo que se puede realizar? Bueno, definitivamente tengo que decirles que sí. Obviamente, mejorar la calidad del cascarón es un multifactorial. O sea, tenemos que tener muchas cosas en cuenta en la dieta para lograr tener una resistencia de cascarón. Desde el levante de la pollita, en donde nosotros debemos asegurar el buen desarrollo óseo y especialmente la formación de hueso cortical a la semana 16, que es vital para evitar temas asociados a la osteoporosis y a que haya una movilización de calcio tan extremadamente fuerte que después de la semana 45 tengamos inconvenientes asociados a ruptura de cascarón y a fragilidad ósea. Ustedes vieron muy rápidamente un cuadro que presentó el doctor Guillermo y vemos que hay una gran fortaleza en la producción de fitasa en este probiótico. Esa herramienta la hemos venido usando, digamos, de manera controlada para lograr optimizar cada vez más lo que mencionaba en la primera charla de hoy el doctor con respecto a lo que es la nutrición de precisión y reducir el tema de las excreciones al medio ambiente, especialmente fósforo. Teníamos como práctica utilizar niveles de fitasa que podrían ir entre 300 y 500 FTU. Digamos que esto ha venido cambiando un poco en la medida en que nosotros determinamos y vemos los valores de fósforo fítico en la formulación. Y cuando tenemos suficiente fósforo fítico, pues aumentamos de manera importante las FTU de fitasa porque hay suficiente sustrato para generar eso a tal punto que a veces tenemos dietas sin fósforo, sin ningún problema. Pero hemos hecho una combinación acertada con Norum y hemos logrado ya no tener valores por encima de 500 FTU, así tengamos 0.35 de fósforo fítico, porque el Norum presente con la adición con la fitasa que hay, nos permite a nosotros hacer este tipo de trabajos. Voy a contarles una experiencia un poco corta, tenemos la información. Para todo es conocido el momento crítico que vivió mi país en el tema del paro nacional, el tema que nosotros no lo llamamos paro, sino que fue una revuelta social promovida desde el sector político. La industria avícola se vio enfrentada a un problema de desabastecimiento muy fuerte y muchas de las cosas que nos permitieron a nosotros tomar iniciativa en el desarrollo fue precisamente eso. Uno de los ingredientes importantes de muy bajo costo que se nos empezó a escasear por las zonas geográficas que se producía y que no nos permitía ingresar a los diferentes planteles y fábricas fue el carbonato de calcio. Tuvimos que recurrir a utilizar dietas con muy bajo calcio, no más del 3% de calcio para dietas de producción, y lo hacíamos en combinación con algunos ingredientes que conseguíamos del sector humano como citrato de calcio. Entonces suplementábamos en las dietas 3% de calcio proveniente de carbonato de calcio, algo de citrato de calcio, 3, 4 kilos. Pero la observación nos llevó a tomar decisiones importantes. En los lotes en donde nosotros tuvimos que bajar el 3%, pero que no teníamos ninguna posibilidad de poner citrato porque también era importante, no se podía conseguir, pero tenían la presencia de Norum. Empezamos a observar que no había un deterioro marcado de la calidad del cascarón de esas aves, y aves de 75 y 80 semanas
seguían manteniendo una resistencia de cáscara de aproximadamente 3,8 kilogramos fuerza. Esa observación nos permitió a nosotros inmediatamente definir una estrategia de investigación y montar un trabajo muy estructurado, utilizando niveles muy bajos de calcio contra una dieta control de alto calcio, en donde el control negativo bajo calcio era sometido a la adición de Norum, comparado contra ese mismo control negativo con adiciones de citrato de calcio de manera controlada. Y empezamos a observar y tenemos los datos, no encontramos diferencias a niveles sanguíneos de fósforo, ni niveles sanguíneos de calcio, tampoco encontramos diferencia marcada en producción, no hay diferencia estadística significativa y muchísimo menos en resistencia de cáscara. Entonces, creemos que lo que hemos hecho es adaptar la información que ustedes ven que presentó el doctor Guillermo Telles para poder tener una nutrición de precisión que nos permita sacar el máximo beneficio de un producto como este. En una de las presentaciones que se tiene de Norum, la cual hemos acompañado durante mucho tiempo, siempre terminamos al final mostrando dos mascotas, un perro pincher y un gran danés. Y siempre decimos, los dos son perros, pero no son iguales. Y yo creo que ahí nos diferenciamos. Muchas gracias. Nos están llegando varias preguntas. Doctor Ramiro, cuando se toma la decisión de ya no estar utilizando antibióticos, en su experiencia, ¿cuál es ese efecto que se ve al no utilizar y cómo una alternativa como esta, este probiótico, nos puede ayudar a solucionar ese problema? Usted que tiene experiencia ya con este tipo de jornadas libre de antibióticos. Bueno, como usted lo decía ahora, lo primero es convencer al jefe, porque esa es la parte inicial. ¿Cómo hacemos para convencer al dueño de que acepte hacer un cambio de ese tipo? Porque lo primero que se veía en años atrás era que se asociaba que cualquier programa de restricción de uso de antibióticos iba a salir más costoso que los promotores de crecimiento. Eso es lo que normalmente, y hoy todavía, yo creo que muchas de las personas que están acá pueden pensar eso. Entonces, lo primero es que como tenemos una responsabilidad como médicos veterinarios, en que el mundo nos está pidiendo, nos está exigiendo responsabilidad. Es que nosotros estamos en la industria que hoy está alimentando al mundo, que es la industria avícola, huevo, pollo, entonces, y cerdos. Somos el futuro de la producción de proteína animal en el planeta. Entonces tenemos una gran responsabilidad como veterinarios en que tenemos que producir alimentos con inocuidad. Entonces cuando empezamos a trabajar con esto y el cliente hoy, las generaciones de los jóvenes, de los millennials que están de 40 años ya, y los Z y las otras que vienen, ya empiezan a preguntarnos como productores. Antes íbamos al supermercado o a la tienda a decir, compremos un pollo, compremos un huevo. No nos importaba sino el precio. Las nuevas generaciones ya nos preguntan cómo me producen mi alimento. Entonces ahí nos están exigiendo que tenemos que ser responsables con lo que producimos. Cuando llegamos a esto y tocó llegar al jefe a decirle, nos involucramos en ese compromiso con el cliente. La primera pregunta es, ¿y esto cuánto me va a salir más costoso? Y ahí es donde toca empezar a trabajar. En su momento, como lo decía el doctor Oscar, ¿cuáles son las alternativas que hay? Y empezar a ver cómo podíamos reemplazar los promotores. Los promotores por años han funcionado. Desafortunadamente, ya están llevando a un tema de resistencia y los países y el mundo entero nos dicen, por favor, guardémoslo para nosotros los humanos en el futuro. Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese punto y empezar a buscar alternativas. Dentro de las alternativas, y lo decía el doctor Oscar ahora,
hay ácidos orgánicos, están los probióticos, que yo a veces les digo, cuando empezamos a hablar de estos productos, pensamos que descubrimos el superproducto del mundo, pero los probióticos son usados desde la época de China antigua. No es algo, no estamos descubriendo ahorita los probióticos. Por años la humanidad los ha usado. Empezamos a trabajar y a buscar alternativas que pudiéramos reemplazar los motores de crecimiento, pero que no fueran a generar un sobrecosto muy alto para que pues, la gerencia pudiera aceptar el cambio. Entonces, ahí empiezan a jugar con el tema. ¿Qué hacemos? Y empieza a trabajar. En el caso nuestro, el doctor Oscar lo decía ahora, bajo nuestro sistema de producción, tenemos que vacunar, o por lo menos como política tenemos vacunar contra coccidia. Y yo sé que también, y porque también tengo galpones en jaula, sé que también a veces se presentan casos de coccidia, sobre todo cuando la pollita pica las bandas superiores. Entonces, ¿cómo hacíamos para reemplazar los anticoccidiales? Entonces teníamos que pensar en un producto que nos pudiera con vacuna, pero la vacuna unida muchas veces, y lo sabemos los que vacunamos, se unen con Clostridium porque son hermanos y hacen un estrago. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder vacunar, pero poder controlar Clostridium? Y ahí fue donde empezamos a trabajar con todos estos productos y ahí está el tema de los bacilos. En esa forma, con la capacidad que tienen de la producción de enzimas y la disminución de la inflamación intestinal y la disminución de la viscosidad, unido a otras estrategias de nutrición, porque el doctor Ortiz lo decía ahorita muy claro, esto no es solo decir, salgamos de aquí y mañana adicionemos este producto y se arreglan los problemas. Yo les pido un favor, no vayan a hacer eso. Hacer un cambio implica cambios en la forma en cómo se maneja la nutrición. Implica disminuir la proteína y aumentar aminoácidos. Implica trabajar con más fibra. Implica muchas veces trabajar sin materias primas de origen animal. Mire que les estoy hablando de puro manejo de nutrición. Y luego empiezan el tema, los probióticos que están demostrados que ayudan a controlar viscosidad intestinal, ayudan a mejorar el tema de control de Clostridium. Entonces empieza uno a manejar nutrición con productos que ayudan a mejorar la salud intestinal. Y cuando usted hace eso, sin deteriorar el intestino, usted logró lo que hacían los promotores de crecimiento y hoy, a los costos de hoy, de esos productos, les aseguro que no es más costoso que un promotor de crecimiento. Muchas gracias, yo creo que tiene mucha experiencia, creo que va a estar aquí un rato, yo creo que le pueden preguntar más detalles. Ahora ya me está ganando el tiempo, así que tengo una serie de preguntas. Les pediría que la contesten de la manera más rápida posible, porque ya se me contaron. La primera de ellas, y que me parece muy interesante, dice, si Norum no coloniza, entonces el efecto es solo a nivel del lumen intestinal. ¿Quién me puede responder esa pregunta rápidamente? Es una pregunta muy interesante porque en el trabajo que está publicado en Pulp Science, si ustedes lo estudian y lo pueden ver con calma, van a observar que evaluamos procesos de estrulación y de germinación que inician en el buche. 30 minutos después de que el animal consume alimento con el probiótico, hay germinación. Y hay procesos de germinación y de estrulación, y esto fue medido en buche, en proventrículo, en duodeno, en ciego y en heces y en el ilium. En cada una de estas secciones del tracto gastrointestinal se observa y se mide, medimos en vitro. Es un trabajo muy completo. Están las menciones en un modelo de digestibilidad in vitro que simula todos estos compartimentos del pollo. Está medido in vitro y lo confirmamos in vivo. Y allí pudimos observar que cuando se da una dosis única, el título
de esporulación y de germinación baja dramáticamente. Pero cuando se da en forma continua en el alimento, esa germinación y esa esporulación se mantiene. Algo interesantísimo fue que nosotros pensábamos que estos bacilos son muy susceptibles a un pH ácido y creíamos que el pH del proventrículo, que es de 2, iba a matar a muchas de estas bacterias. Lo más interesante fue que cuando iniciamos con 10 a la 6 en buche, pasan a proventrículo y en proventrículo solamente perdimos un logaritmo, 10 a la 5. Pero cuando pasan y lo medimos in vitro e in vitro al duodeno, este número se recuperó a 10 a la 6. La única explicación que podemos dar fue la producción de biofilm. Estos biofilms que producen estas bacterias para protegerse de condiciones adversas, no tenemos otra explicación. Pero este proceso de germinación, cuando se mantiene la dosis constante en la dieta, se mantiene. Entonces son transitorias. Si dan una sola dosis, y esto sucede para bacterias ácido lácticas, yogurts o bacilos. No son estas bacterias probióticas no colonizan, son transitorias, por eso tienen que administrarse de forma continua. Gracias, doctor Pérez. ¿Quién me puede responder rápidamente esta pregunta que es muy interesante? ¿Hay algún resultado en utilizar Norum en reproductoras, ya sean ligeras o pesadas? ¿Y qué efecto tiene en la progenie? Bueno, hemos tenido bastantes clientes en reproductoras, muy buenos resultados. Y usando la combinación de Norum y ácidos orgánicos, tuvimos una experiencia muy interesante porque querían bajar un logaritmo en salmonela y medían y no lo encontraban y volvían y hacían la prueba y nos daban otra granja y no la encontraban y resulta que es que se estaba eliminando la salmonela. Eso es de las cosas más interesantes que nos están pasando, el programa de tener Norum y ácidos orgánicos. Lo hacemos en la misma semana. ¿Cómo lo hacemos? En alimento constante, claro, y los ácidos orgánicos una vez a la semana. Y cuando damos el Norum en agua, lo damos 3 veces a la semana y los ácidos orgánicos una vez a la semana. Y luego hacen los análisis y no los encuentran. Estamos en ello en este momento y la voz se está esparciendo, pero ya llevamos 4 granjas de reproductoras y hemos eliminado el salmonela con ese programa. Muchas gracias, doctor Ramiro. Rápidamente, problemas, infecciones en los primeros días de vida. ¿Qué experiencia nos puede decir del tratamiento? Dosis sencilla, doble dosis. ¿Qué hacemos? Tenemos altas mortalidades en la primera semana causada por Escherichia coli patógena. Bueno, si lo que tenemos es primera semana, problemas definitivamente con el alimento solamente por los consumos bajos que tenemos primera semana. No pensemos que con el producto, con un probiótico en el alimento vamos a controlar una infección, ¿sí? Aquí tendríamos que ayudarnos, es con la presentación que es en el agua, para poder tratar de que como el consumo de agua es mayor que el consumo de alimento, haya un control bacteriano. Esa sería como una recomendación que yo les haría, pero pensar que si le doy un pollito llegó contaminado de la incubadora y le doy el alimento que a los 2 o 3 días el coli esté controlado, pues sería una mentira. Un comentario chiquito con respecto a la pregunta anterior. Hay estudios hechos con bacilos, no los conozco con oro, pero sé que son otros bacilos, donde se muestra que por mejorar la calidad de la cáscara, por mejorar la población intestinal, al mejorar también la calidad de la cáscara desde el punto de vista microbiológico, entonces también tenemos mejores nacimientos y mejor calidad de los pollitos. Y eso es obvio, eso es lógico. Si usted tiene un intestino sana, va a tener una cáscara de reproductoras más limpia, más sana. Y eso significa que va a tener mejor movilidad y mejores nacimientos. ¿Y eso a qué se debe? A la salud intestinal. Muchas gracias.
Y me marcan aquí la última pregunta por ya falta de tiempo. ¿Quién me puede responder rápidamente y precisamente cómo Norum contribuye a reducir el impacto de las enfermedades respiratorias? Eh, Específicamente con Oro no hemos evaluado este punto tan interesante que es la actividad del eje intestino-pulmón. Sin embargo, si ustedes, yo hice una revisión bibliográfica extensa, particularmente desde COVID, se ha utilizado y ha hecho un seguimiento muy cercano para evaluar el efecto del impacto del intestino, el microbioma intestinal, cómo influye. Y me encontré con una enorme cantidad de trabajos en donde la administración, pacientes con COVID que tenían y consumían probióticos, mostraban una eubiosis intestinal que tiene un impacto directo en la eubiosis del microbioma respiratorio en tracto superior, y la severidad por COVID-19 fue mucho menor. Me encontré después con una gran cantidad de trabajos que los puedo compartir a los que estén interesados con influenza. Había la administración de probióticos a base de bacterias, de bacillus, también están asociados a una eubiosis que tiene un impacto mucho directo, trabajos en donde se ha demostrado la reducción en la severidad por influenza, y ahí es donde estamos en esta fase, porque no lo hemos evaluado directamente nosotros con Norum, pero hay una gran cantidad de trabajos que ya lo demuestran, tanto en humanos como en cerdos y en aves. Muchas gracias. Y me voy a permitir invitar a la doctora Beatriz que nos dé el cierre de este evento, por favor. Un último mensaje para cerrar esta mesa. Y les agradezco a los ponentes. Un aplauso, por favor. Y perdón que los presioné con el tiempo, pero nos ganó el tiempo. Pues yo solamente agradecerles de todo corazón a mis panelistas, a ustedes que nos volvieron a hacer el honor de estar con nosotros en este congreso, a nuestros dos ponentes extraordinarios, y que yo espero que les hayan dado muchas ideas sobre sostenibilidad. Y bueno, gracias nuevamente por su presencia, fue un honor y vamos a disfrutar el congreso. Hasta luego. Muchas gracias a todos.